relevantes del día de hoy llegó desde Estados Unidos. Hoy el presidente Joe Biden anunció haber llevado con éxito una misión en el norte de Siria que terminó con la muerte del líder de ISIS. Hablamos de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, un hombre que había siendo buscado desde hace varios años después de la muerte del antiguo jefe de este grupo terrorista. Queremos analizar los alcances, el futuro de este grupo y también de las operaciones de Estados Unidos, y para eso tomamos contacto con Jorge Araneda Tapia, académico de la Universidad Diego Portales, especialista además en estudios árabes, en historia del Islam. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mira, por lo que hemos visto en las noticias, por lo que se ha hablado y se ha comentado también en distintos medios del mundo, siento que no tuvo quizás la repercusión de la muerte de un líder, de quizás de uno de los grupos terroristas más importantes del último tiempo. Yo creo que la figura de él a lo mejor era un poquito más desconocida o totalmente opuesta a lo que era de Abu Bakr al-Baghdadi, claro, que era el gran hombre a acabar en su momento en Estados Unidos, que finalmente terminan con la muerte de él. Sin embargo, creo que este anuncio no es tan potente como el de Osama o como el de mismo Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Cómo sitúas tú lo que ha ocurrido el día de hoy y los alcances que tiene también para todo el mundo? En particular, no creo que tenga la misma repercusión como tú bien lo mencionas, pero sí deja en claro dos narrativas que quiere imponer Estados Unidos en la zona. La primera es que Estados Unidos no se ha retirado, está calibrando su injerencia, él sabe que es un actor clave en la zona y que lógicamente no quiere ingresar o tener botas sobre el terreno más allá de conflictos claves con sus aliados o rivales y poniendo solamente o concentrando su fuerza en el tema que tiene que ver con las negociaciones con Irán o con lo que tiene que ver con el Golfo. Eso por una parte, pero por otra parte lo que Biden, y lo menciona en su conferencia de prensa, es que esto es un ejemplo de la capacidad americana de atacar el terrorismo donde se encuentre y que lógicamente está totalmente operativa sus fuerzas en el Medio Oriente y que pueden entrar y salir más allá de que si tienen el beneplácito de sus aliados o no. Esto hay que entenderlo de que en la zona en donde va a morir Abu Ibrahim al-Hashimi es una zona controlada por Turquía, en las zonas de Idlib, en el pequeño poblado de Atmej, que está lógicamente muy cercano a la frontera turca y de hecho controlado por el ejército turco. Exacto, Jorge. Bueno, tú mencionabas la conferencia de prensa, ahí Biden intentó explicar un poquito más cómo fue este operativo, ¿no? En una casa al norte de Siria se encontraba él con personas al interior, llegan ahí las tropas de Estados Unidos que comienzan un enfrentamiento y finalmente él habría tenido una bomba, ¿no? Abu Ibrahim al-Hashimi, que finalmente hizo detonar, matando también a otras personas que habían en el lugar. Es decir, no fue con bala estadounidense, sino que a través de un artefacto explosivo que él hizo detonar en ese país. Bueno, tenemos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, las revisamos ahí en conjunto. Operado bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos eliminaron con éxito una gran amenaza terrorista para el mundo, el líder global de ISIS. En un acto final de cobardía desesperada, él, sin tener en cuenta la vida de su propia familia u otras personas en el edificio, eligió explotarse a sí mismo, no solo con el chaleco, sino volar el tercer piso, en lugar de enfrentarse a la justicia por los crímenes que ha cometido. Jorge, sabemos que en un comienzo para George Bush la guerra contra el terrorismo le hizo ganar mucha fortaleza, buscar apoyo de varios sectores. Obama también, cuando matan a Osama Bin Laden, también le trajo un reimpulso en su campaña para el segundo mandato. Y Donald Trump también celebró cuando murió al-Baghdadi, también fue un gran logro que fue destacado de su administración. ¿Cómo crees que esto le va a influir también a Joe Biden, que venía muy desprestigiado con su política internacional, sobre todo con esta salida tan caótica de las tropas de Estados Unidos desde Afganistán? En general es una imagen muy positiva en términos no solamente de la diplomacia, sino también de la operación en general. Es una operación que en particular tiene algunas características bastante singulares. Primero va a ser una operación bastante larga. La operación va a llevar aproximadamente 2 horas. De hecho,
muchos de los testigos, porque es una zona bastante poblada, muchos de los testigos declaran de que se van a dar aproximadamente unos 15 minutos en donde se le va a pedir a la población o a las personas, a los ciudadanos que estaban en el edificio que abandonen, particularmente a los civiles, en tanto que el reporte oficial nos dice que en el primer piso vivía gente que no tenía relación con el grupo terrorista y solamente el segundo y el tercer piso era ocupado por los líderes de la organización y la familia propiamente tal. Por lo tanto, se va a tratar de buscar una minimalización de lo que tiene que ver con las víctimas civiles, que no lo vimos en otros ataques, como fue, por ejemplo, con al-Baghdadi, o con otros líderes de Al-Qaeda, en donde, lógicamente, por misiles teledirigidos se hacía, lógicamente, eliminar a estos líderes. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, particularmente, no salió mucho, pero la agencia de seguridad estuvieron muy, muy preocupadas por el ataque a la prisión del 21 de enero en la zona del noroeste de Siria, en donde un grupo de ISIS se va a tratar de liberar a aproximadamente unos 3.000 militantes y algunos con mucha alta experiencia, y de hecho van a ser 10 días de combate, en donde las fuerzas de seguridad sirias kurdas van a tratar de tomar el control de esta prisión en Hasaka, tratando de que, lógicamente, este grupo organizado de aproximadamente unos 100 soldados altamente entrenados y con alto poder de fuego, van a tratar de tomarse la cárcel y de liberar a los excombatientes. Esto se piensa que fue organizado por al-Hashimi, no solamente en el plano intelectual, sino también apoyando y coordinando este ataque. Jorge, es importante lo que tú mencionabas ahí anteriormente, el tema de los civiles, ¿eh? Después de lo que ocurrió en la guerra de Afganistán e Irak, donde se habló mucho de la muerte de civiles durante operativos de Estados Unidos, hoy también ha tenido mucha repercusión, lo dijeron los cascos blancos ahí en Siria, que en esta operación, el que mató al líder de ISIS, murieron 6 niños y también 4 mujeres, lo que habla también de la preocupación o de cómo tienen que ser estos tipos operativos para que no se vean afectadas estas personas. Claro, ahora está la nebulosa si fue por bala norteamericana o bien durante la explosión del propio ex jefe de este grupo terrorista. Bueno, hablábamos de la repercusión internacional, que a lo mejor no ha sido tanta como podría haberse pensado en su momento, y eso también ha sido porque yo creo que en los últimos años también se ha visto muy mermado ISIS, tanto por los ataques de Estados Unidos, de Rusia, de la misma Siria, de otros países que también han estado en esta lucha contra este grupo. Sin embargo, todavía quedan varios remanentes, todavía seguimos viendo atentados en Medio Oriente, en África. ¿Cómo ves tú el futuro de este grupo y si podría rearticularse? ¿En qué estado está en estos momentos? Yo creo que hay un esfuerzo coordinado para fortalecer la agrupación, y esto tiene que ver con las circunstancias estructurales que atraviesa Siria y parte de Irak. Pues mientras que Siria no sea un país estable y que no tenga un gobierno sólido y representativo y que tenga aproximadamente 6 millones de refugiados en Turquía, miles de refugiados, cientos de miles de refugiados en el Líbano, en Jordania, y particularmente los enormes campos de refugiados, que ha sido un tema humanitario que ha llenado las portadas internacionales, en donde aproximadamente 2 millones de personas de refugiados viven en carpas, en zonas que el invierno de verdad está haciendo fallecer a la población, porque no son condiciones de vida, por una parte, y por otro lado, fronteras porosas con Turquía y con Irak van a terminar siendo la estructura que termina por no liquidar estas organizaciones terroristas y que por otro lado lo que hacen es fortalecerlas. Esto sumado lógicamente a que Siria se está convirtiendo no solamente en un paso de narcotráfico, sino también de estupefacientes, armas y mercado negro. Por lo tanto, con este tipo de financiamiento, que ya lo vimos en su magnitud lógicamente diferenciada, cuando estuvo Daesh o ISIS en el control del gobierno de Siria, hoy en día esos remanentes todavía prosiguen, y ese es el financiamiento y la articulación que estos grupos necesitan. Este es el hábitat que necesitan estos grupos terroristas para seguir funcionando y poder conectarse con otros grupos en el Magreb, como tú muy bien mencionabas, en el Sahara y con otras zonas de inestabilidad que tiene África.
Exacto. Jorge, por último, también consultarte por cómo es el pronóstico de la radicalización del Islam, porque en un momento se pensó que muchos de estos grupos finalmente estaban siendo atacados, controlados en algunos países, no en todos, por supuesto, pero ocurrió algo importante, lo mencionaba yo ahí, acotando el tema de Joe Biden con Afganistán, ¿no? Que fue la llegada de los talibanes nuevamente al poder. Ese hecho, más lo que estamos viendo ahora con ISIS, porque claro, cada vez que muere un jefe, eso también remueve las aguas, ¿no? Y se generan mártires en torno a este tema y se genera, obviamente, odiosidad ante lo extranjero, más aún cuando hay muerte de civiles. ¿Tú crees que se podría dar el terreno, se podría propiciar de que aparezcan nuevas agrupaciones, de que se fortalezca también el radicalismo en algunos de estos países? Particularmente el radicalismo islámico es una respuesta de las falencias estructurales que presentan los países del Medio Oriente en su conjunto. Países altamente corruptos, sin una democratización, que han utilizado incluso desde parte desde el gobierno, de la misma instituciones, un discurso islámico o islamizar la política, han sido los propulsores de la islamización. No tiene nada que ver con algo intrínseco en el Islam, sino que tiene que ver con estructuras de, lógicamente, paro, desempleo, falta de educación, falta de oportunidades, estados autoritarios, y es eso lo que propicia técnicamente que ciertos grupos aparezcan como los salvadores y que los que van a responder, y con este eslogan de Islam es la solución o el Islam puede solucionar todos los problemas del Estado. Eso por una parte. Por otro lado, el gran temor es que Afganistán se convierta en un campo, lógicamente, de entrenamiento de grupos que sean afines a los talibanes. Lógicamente los talibanes no son árabes, pero lógicamente tienen otra lógica, aunque lógicamente son igualmente sunitas. Por lo tanto, lo que tiene que ver y lo que los aparatos de seguridad están tratando de, por lo menos, entender es cuál va a ser el rol de Irán, por una parte, que tiene, por una parte, enormes conversaciones y algunas de ellas bastante positivas con el gobierno de los talibanes en Afganistán, y por otro lado, cómo esto puede influir de cierta forma en Siria. Si es que, lógicamente, los grupos terroristas sirios llegan a tener algún tipo de contacto o algún tipo de alianzas con los talibanes, cosa que se ve bastante difícil, pero no se puede descartar. Muy bien, bueno, siempre hay que destacar también que este no es un tema, obviamente, de los islamistas en general, ¿no? El Islam es una religión de paz, hay gente que lamentablemente se radicaliza y eso genera estos grupos, obviamente, que han sido bastante reprochables. Jorge Tapia, académico de la UDP, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus. Un Muchísimas abrazo. gracias por la invitación. Chao, chao.